Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:23 AM en toda la República Argentina. De la desesperación empecé a cerrar ventanas, pensando que el audio venía de la computadora y no, venía del teléfono. Y ahora está buscando abrir las ventanas que ahora, tenías. Olvidate, ya está, ya tenía 2 años de ventanas abiertas. De ventanas abiertas y ya está, se cerraron, se rompieron todos los vidrios. Bueno, ¿cómo andan? Hola Mauri. Buen día. Hola ¿Todo Mauro, bien? hola Ele. Muy buenos días. Hola Euge, ¿cómo va todo? Buen día, muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Habló Luis Caputo? Habló recién en el summit de la AmCham, que es la Cámara Sí. de Empresas Estadounidenses en Argentina. Dijo un par de cosas que para mí lo que hacen es ratificar un modelo económico de esto que estamos hablando casi todo el tiempo, ¿no? Las dos velocidades, una Argentina que crece por el lado de la minería, la energía, y otra que está en recesión, como es la industria, la construcción, el consumo. Y consultado por el periodista Horacio Ricci en el escenario, dio definiciones que para mí son bastante concretas respecto de cuál es el rumbo económico del gobierno. Lo importante es eso, ¿no? El gobierno sigue ratificando el rumbo económico a pesar de algunos números. En un rato vamos a tener palabras de Caputo. Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas, titula Infobae como primera repercusión. Mientras tanto, el fondo recorta previsiones de crecimiento y sube las de inflación para Argentina. Hizo como un recalibramiento. Así es, así es. Y hoy tenemos inflación también. Claro. A las 16 se conoce el dato de inflación de marzo, que ya también habló Caputo de eso. Se sabe que viene por encima de este 3%, así que también lo vamos a desandar un poco. Sí, la inflación de mañana será más del 3%, dijo ayer en la presentación de Salvador Di Stéfano, analista económico, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Así lo anunciaba el ministro Caputo, esto de que la inflación de mañana por hoy será superior al 3%. La parte que yo veo como muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento, y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Esto es de hoy, Sí. porque le dice Horacio. Repitió lo mismo. Más o menos lo mismo que había dicho ayer en Rosario. El FMI recorta en medio punto la previsión de crecimiento de la Argentina para este año. Proyecta una expansión del 3,5% del PBI. Había pronosticado un 4% en su informe de enero. Y elevó la previsión de inflación, que llegó a un 30,4%. Perfecto. El doble casi de lo que había proyectado en octubre, que era 16,4, ahora más realista es este 30,4. Tuvimos 32, 33 en todo 2025, ¿no? De inflación acumulada. Sí, 31,5 tuvimos. Perfecto. Ok. Y sí, esto es el World Economic Outlook que acaba de salir hace media hora más o menos, que hace el fondo en ciertos momentos del año. Esto en realidad durante toda esta semana, que es las reuniones de primavera del fondo. Luis Caputo habló ahora, se va a Washington a participar de estas reuniones. Al mismo tiempo hay una expectativa de una reunión con Cristalina Georgieva, que es la dirigente del fondo, la directora gerente del fondo, para continuar también con este programa que tiene Argentina y que todavía no terminó sus revisiones técnicas, ¿no? En el que la inflación seguramente, yo no diría que sea un tema, que sea un problema. Porque al mismo tiempo acá también el FMI recortó medio punto para nosotros y estimó más inflación, pero para todo el mundo también, porque ante la guerra con Irán revisa todas las proyecciones al alza, se habla de un al menos menor crecimiento mundial de la economía y eso cambia todos los parámetros, sobre todo en mercados emergentes como Argentina. Mientras tanto, querido Mauro Ende, sigue el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Se reúnen Israel y el Líbano para intentar negociar un alto el fuego. ¿Qué novedades?
Bueno, se van a reunir los embajadores de Estados Unidos y de Líbano en Washington para evaluar un alto el fuego y un probable acuerdo de paz al que se opuso abiertamente el grupo terrorista Hezbollah. Su líder Naim Qassem habló públicamente diciendo que está en contra de este tipo de acuerdo, sumado a que... ¿Puede haber acuerdo con ellos en contra? Ese es el gran tema, ¿no? Yo creo que Israel está dando la oportunidad al gobierno de Líbano de poder desarmar a Hezbollah. Sabe que no lo va a hacer, incluso hoy Israel estaría a punto de tomar Bin Jbeil, que es uno de los bastiones de los pueblos, de las ciudades, bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano, donde Israel lo estaría tomando de manera militar, digamos, ¿no? Por eso se va a profundizar. Sumado a que habrían reiniciado las conversaciones Irán y los Estados Unidos, sobre todo respecto al enriquecimiento de uranio, que es uno de los principales puntos de disputa y que vamos a estar repasando luego, ¿no? ¿Irán y Hezbollah tienen el mismo vínculo que Estados Unidos e Israel? Sí y no, porque en el caso de Estados Unidos e Israel son dos estados, en el caso de Irán es un estado y Hezbollah es un grupo terrorista que también es partido político y tiene un rol fundamental dentro de la política y la sociedad libanesa, incluso de la economía, diría también, ¿no? Pero no es un estado, por eso el tema del ejército del Líbano, por ejemplo, que es impotente frente al ejército paramilitar de Hezbollah, que no lo puede controlar. Pero digamos que hay una relación muy pegada en términos de intereses entre Estados Unidos y Israel por un lado, Irán y Hezbollah por el otro. Sí, yo siento que incluso es mucho mayor la de Hezbollah con Irán. Como Hezbollah es el brazo ejecutor, si se quiere, de Irán, no solo en Líbano, no solo en Medio Oriente, sino también en América Latina. El vínculo que mantenía con Venezuela, que mantenía con la triple frontera y demás, suele ser el brazo ejecutor Hezbollah de lo que pide Irán y que es mucho más estrecha incluso que la relación entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Ha empezado la primera audiencia por el nuevo juicio, segundo, para esclarecer responsabilidades y condenas en la muerte de Diego Maradona. No sé si hay audio en lo que es la señal de TN. Están los jueces ya a punto de empezar. A ver, escuchemos un poquito. Maradona y Nora Maradona con el doctor Pablo Martín Jurado, la señora Hanna Maradona con los doctores Félix Antonio Linfante, Gustavo Fabián Pascual y el doctor Marcelo Alejandro D'Angelo. Por las defensas se encuentran presentes... Ok, es el procedimiento protocolar para dar nombres a todos. El debate va a estar a cargo del Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Isidro, en el TOC 7. Los jueces son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Queremos un juicio eficaz y sin dilaciones. La prueba abruma, esto lo dijo Patricio Ferrari, que es el fiscal general adjunto de San Isidro, que va a estar a cargo de la acusación pública. Tenés la acusación pública y la querella privada. Recordemos que el primer juicio fue declarado nulo por esta ambición de la jueza Julieta Mankiewicz de hacer un documental que se va a llamar Justicia Divina. Lo decís y todavía sigue sonando increíble, es increíble. Que eso haya sucedido. Sí. Los otros jueces eran Verónica Di Tomaso y Maximiliano Savarino, integraban el Tribunal Oral en el TOC 3, este es el TOC 7, se sorteó y quedó el TOC 7. Van a ser juzgados desde hoy. Arranca de cero, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de la prepaga Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna. Recordemos que hay otra imputada, Gisela Dayana Madrid, una enfermera que va a enfrentar a futuro un juicio por jurados como lo pidió en su momento su defensa. Bueno. Las acusaciones son de homicidio con dolo eventual que pueden ir de 8 a 25 años y ahora en el tribunal ya están los 7 acusados, ya están sentados en el banquillo y están las 3 hijas de Maradona, sí. Dalma, Yanina y Hanna, también está Verónica Ojeda y las 3 hermanas de Diego, Rita, Ana y Claudia. Leopoldo Luque cuando ingresó volvió a sostener que él es completamente inocente. Un Leopoldo Luque con un cambio físico que en su momento impresionó. Irreconocible. Recordemos que esto recién arranca, son 2 jornadas, martes y jueves, de 10 a 17. De 10 a 17. Veremos cuánto dura y que por favor sea normal y no haya ningún desvío como el de aquel juicio con la ambición protagónica de
Julieta McIntosh con su propio documental Justicia Divina. Además, por lo que significa para las familias, porque las hijas tuvieron que declarar, Sí. tuvieron que ver imágenes del papá en los últimos días, cuando el estado era realmente muy triste. O sea, estuvieron expuestas a una situación extremadamente dolorosa que ahora tienen que volver a pasar. atravesar, sí. Sí. Esa foto del Diego, ¿no? En sus últimas horas que Terrible. mostró el fiscal Sí. ante el tribunal, ¿no? Querido Mauricio Caminos, ¿cuál es el tema más importante de política? Bueno, hablamos de AmCham y ya es una tribuna política, Sí, porque claro. va a estar el presidente Javier Milei a la tarde, 18 horas, va a estar el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que también es una personalidad para tener en cuenta lo que llega a decir, varios ministros, sobre todo Mario Lugones, atravesando una crisis del PAMI estructural desde hace tiempo, así que, y es un ministro que no habla mucho. De hecho, uno no le conoce la voz como decís, este es Mario Lugones. No, y también- tenés Andis también, hay Sí, cuántas fentanilo, cosas. cuántas Fentanilo. cosas que ha ido Sí. pasando en la órbita de Lugones, de salud, y es un ministro que sigue ahí sostenido también por Karina Milei y Santiago Caputo. También varios gobernadores de los aliados al gobierno van a exponer, y varios dirigentes del Congreso, por ejemplo, Patricia Bullrich, jefa de Libertad Avanza en el Senado, va a exponer. Así que es una tribuna donde el gobierno se siente cómodo en esta alianza que tiene con Estados Unidos, ¿no? Ele, ¿cuál va a ser el tema de tu agenda? Te estaba espiando la lista de canciones. Sí. Te voy a ir tirando de acuerdo a los artistas que vayan apareciendo, Dale. quienes finalmente van a ir al Salón de la Fama del Rock and Roll este año. Se dieron a Mirá. conocer todas las personas que van a estar formando nuevamente parte de este salón. Lo digo especialmente por un artista que vuelve a ingresar. Ya había ingresado con su banda, lo va a hacer en formato solista y lo tenés por ahí en Mirá. tu lista de canciones. Mira, grosso eso de entrar con tu banda y Sí. como solista. ¿Se puede eso? Sí, Sí, claro. porque son el requisito es que Artistas haya distintos, salido, digamos. claro, tu primer disco con la banda o en formato solista 25 años antes de tu nominación. Ok. Y No es lo esta mismo persona Claro. el puede Phil Collins hacerlo. de Genesis que Phil Collins solo, por ejemplo. No, claro. Claro. Por eso. Sí, sí, tenés. Yo cuando me lo adivina así tan fácil, como que me da bronca. Y no lo puedo ocultar. Es que tampoco era tan sí. complicado. Claro, No, la es lista verdad, era es acá. verdad. La lista, o sea. No llegué a ver toda la lista, vi. El líder de Poison no. Steven Tyler tampoco tuvo una carrera solista. Tampoco adelantemos las canciones que vamos a poner. Anthony Kiedis, el cantante de Red Hot Chili Pepper no. Todo spoiler. Jamiroquai es J.K., Michael Jackson no tuvo banda, hay Bueno. otras. Así que era. Pero la era- gente no sabía. Era bastante sencillo, era por la lista de canciones. Bien merecido además. Bien merecido. Porque el Phil Collins solista es una cosa de loco. Sí, y él hizo una mención de lo que significaba para él esto de haber ingresado ya con su banda y después poder hacerlo ahora en formato solista, en este reconocimiento, la verdad que lo puso muy contento. Creo que es el primer disco de él, No se necesita llevar saco, No Jacket Sí. Required, es espectacular. No, tiene canciones como solista, verdaderos himnos. Para mí después tenemos que agregar a la lista quizás hoy alguna canción de, y ahora me están odiando del otro lado, una canción de Phil Collins Sí, claro. solista. Sí, o sea, ya te digo, es In the Air Tonight. Es más, Vale. le doy tiempo a nuestra operadora Lu para que la encuentre, porque además es emblemática de División Miami, es más 80 Sí. que 90. Claro. Pero Ricardo Tubbs y Sonny Crockett, los policías interpretados por Philip Michael Thomas y el enorme Don Johnson, hay una parte en la que Sonny Crockett, que era Don Johnson, se va a reflexionar, se va a pensar y suena In the Air Tonight, que después la recupera en The Hangover Mike Tyson haciendo el redoble de batería y que hace 2-3 años, hay un reel de TikTok en el que dos pibes de 19 años descubren esa batería y no lo pueden creer en esta canción que vamos a escuchar ahora, In the Air Tonight, del enorme Phil Collins. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo.
After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. No solo por su participación e influencia en Génesis, sino por esta enorme carrera como solista con himnos como el que recién escuchamos aquí en No Somos Nadie. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Escúchame, Romy. Acá Diego Bueno, nuestro productor, me dice, vamos con Romy que hubo 15 choques. Le dije, me estás cargando. ¿15 choques? 15 choques, no te está cargando, No. literalmente. Ese es el número choques. que tenemos
Sí, la verdad que es un número para tener en cuenta a esta hora de la mañana. Y eso es lo que va marcando en la forma en la que se maneja, ¿no, Juan Pablo? La locura que hay en la calle. Sí, Bueno, en estos momentos, pero es cómo sí, se maneja o cómo estamos de la cabeza para manejar así. iría por lo segundo. ¿Cómo yo estamos también. de la cabeza para Yo manejar también. así? No me parece que sea una cuestión de capacidad conductiva. O sea, no somos Franco Colapinto, pero tampoco somos un desastre. Creo que la cuestión está en la cabeza. Claro, claro, sí, 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 y el nivel de estrés, ¿no? Y todo eso, y bueno, subirse a manejar genera este tipo de situaciones que hoy estamos contando, 15 choques en lo que va en el transcurso de la mañana. Todos en distintos puntos, en todos los barrios de Capital Federal, en los accesos y de todos los colores tenemos. Mira, en estos momentos un peatón atropellado en Avenida Fernández de la Cruz y Juan Bautista Alberdi, ahí está reducida la circulación. Ahora otro choque de 2 autos en acceso oeste, en el kilómetro 25, mano a Luján, a provincia. No genera muchas demoras este incidente porque es en el sentido opuesto a los que están ingresando, pero tenés el operativo y genera la distracción, ¿no?, de los curiosos que van ingresando a Capital, giran la cabeza para mirar el choque. Bueno, ahí hay que tener cuidado de que no se produzca el segundo incidente vial como consecuencia del primero. Eso es muy común. Y después tenés otro incidente en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Entre Ríos, en sentido hacia provincia, hacia Liniers. Ahí colisionó una moto, está reducida la circulación, ha trabajado el SAM en el lugar y de momento se va a estar habilitando y queda un remanente de demoras. La Panamericana hoy con muchísimo tránsito, todo en sentido hacia Capital Federal. En estos momentos está trabada desde Tames hacia Avenida General Paz, que en estos horarios generalmente se dan esas demoras puntualmente. No hay choques, pero sí un tránsito bien fuerte. Y después en la autopista Buenos Aires-La Plata, los que vienen por el corredor del sur van a encontrar los retrasos desde Docsú, ya el último tramo, en sentido hacia el Bajo Porteño. Y siguen las complicaciones, atentos para los usuarios del tren San Martín. Lo venimos contando desde temprano que está con un servicio partido, esto es cuando trabaja en 2 tramos, y está circulando entre Retiro y Hurlingham, además entre José C. Paz y Pilar, y es por un incidente que se dio a la altura de Muniz, donde un peatón fue atropellado. Así que esta sería como la principal info a tener en cuenta en esta mañana de 15 choques. Vamos a ver cómo sigue. Papito, 15 choques. Bueno, un beso, Romy, gracias. Chau, chau. Alejandra me dice, volviste al color negro. Bueno. ¿Se acuerdan vamos cambiando de la camisa de ayer? De la camisa de ayer. Es que hay un gran contraste. Hay un gran contraste entre la camisa de ayer y la remera de hoy. Pero en la imagen que la gente está viendo en YouTube no se ve que tu remera tiene como un detalle. Una trama, un bordadito. Correcto, una tramita. Pero me gusta que también se preocupen por la cuestión estética e indumentaria. Miran el look, está bien. Exactamente. Podemos hacer lunes de camisas, martes de negro. Tenemos ya también... lo dijo Mirta, como te ven, te tratan. Claro, tenemos a nuestra gente viéndonos por el canal de YouTube y también por Flow, en el canal 85, así que son 2 recursos televisivos o visuales, y también, por supuesto, aquellos que nos escuchan vía radio en el 97.9, en el legendario dial 97.9. Querido Ezequiel Marcusi, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? Justo me sacaron de la boca y iba a hacer un comentario de la camisa, pero bueno, ya está. Podés hacerlo, no tiene fecha de vencimiento. No, el cambio, iba a hacer una mención sobre el cambio. Pero claro, bueno, es más, si querés puedo contar que yo vivo en San Fernando y estaba harto de manejar 1 hora hasta aquí, hasta Palermo. Y decidí alquilar un departamento en el que duermo de lunes a viernes acá, o salvo cuando voy a llevar a mi hija al colegio, y estoy a 4 cuadras, 5 cuadras. Y es una bendición venir caminando. Claro, ganaste 1 hora y media. Gané salud mental, 100%. medida en horas de sueño, de descanso. Por eso, digamos, hoy lo que Romy contaba me era ajeno porque caminé 4 o 5 cuadras. Pero hay momentos en los que Romy cuenta lo que estoy viviendo arriba del auto. Claro. Y te quema la cabeza. Hoy el tema del manejo y de la cantidad de tiempo que estás arriba del auto, además del sedentarismo, el estrés es un tema para tratar con especialistas, y si podés tomar la decisión de evitar
todo eso. Así que bueno, tengo poca ropa donde estoy a durmiendo. eso venía. Claro, poca ropa. bueno, me puse la remera. Ahí era. No tenía tanta indumentaria disponible, porque todavía no hice la Bien. ecualización, viste que vas diciendo, no, estoy más acá, estoy más allá. Es medio un despelote, Aparte pero ahora lo es vamos a invierno, así solucionar. que tenés que tener Yo creo que ropa de invierno. para fin de año va a estar resuelto. No antes. No antes. En medio está el mundial, viste que me voy 2 meses. Pero bueno, ¿cómo va a estar el tiempo Bueno. ese? Bueno, hoy buenas condiciones. Hoy la máxima va a llegar a 25 grados, pero mañana vos que vas caminando a la radio vas a tener que tener algo para protegerte de la lluvia, porque mañana sí Bien. vamos a atravesar toda una jornada con precipitaciones. Así que mañana sí, todo el día lluvias. Hoy recién llegarían a última hora de la jornada. Y lo más importante está ocurriendo en el norte-noreste del país, porque hay tormentas muy fuertes, hay alerta naranja en gran parte del norte argentino, el norte de Santa Fe, el norte cordobés, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, y las zonas de que están bajo alerta se han extendido bastante. Ahora hay gran parte de la provincia de Buenos Aires también bajo alerta por las tormentas que van a empezar a desarrollarse durante la tarde y durante mañana. Por ahora no hay alerta para Capital Federal y alrededores, pero mañana es muy probable que cuando se actualice la información entre en alerta también la ciudad, más que nada por lluvias, por la cantidad de agua que pueda llegar a caer. Pero bueno, resumiendo, para hoy, los que salen hoy y tienen que salir a trabajar y demás, va a haber buenas condiciones, máxima 25, las lluvias llegarían a la noche. Muchas gracias, querido Ezequiel, un abrazo. Hasta luego. Now. Economía. Euge, muchos temas, muchos frentes abiertos. Hoy se conoce el índice de inflación. Ayer habló Caputo en Rosario, hoy habló Caputo en AmCham. ¿Qué más tenemos? Lo vamos a escuchar un poquito más a Luis Caputo porque dio varias definiciones con lo que tiene que ver con actividad económica, sobre todo. Así que quiero que lo escuchemos. Dale. Y que veamos qué dice. No tengo realmente ninguna duda que si vienen de los mejores 18 meses de las últimas décadas y que Argentina, este camino, como bien se dijo en el Argentina Week por los propios gobernadores de la oposición, no va a cambiar. Por lo tanto, yo también el mensaje al empresariado es, digamos, hay que cambiar el paso, o sea, la de sobreestoquearse especulando con que, digamos, que pueda pasar algo malo, no, hay una causalidad en economía. Cuando haces las cosas bien, los resultados son buenos. Entonces, la gran diferencia ahora es que este presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien. Hay como un optimismo que contrasta con la propia admisión de un presente difícil. O sea, el mismo gobierno dice, sabemos que son meses duros, pedimos paciencia. También te dice, los próximos 18 meses van a ser los mejores. Es un gobierno que tiende a la exageración, el mejor ministro de Economía de la historia, el coloso. A ver, la historia no se mide en tiempo presente y hay que esperar el término de la gestión, el impacto de la gestión y el paso del tiempo para definir si es realmente el mejor ministro de Economía de la historia. Claro. Y cuál es tu punto de partida. Si 1890, si 1995, no lo sé. Pero hay como un contraste entre una admisión de un presente complicado, pero aún así van a ser los mejores 18 meses de los últimos tiempos. Quizás ahí la pregunta es para quién van a ser los mejores 18 meses. Claro. Él quizás intenta, ahí en AmCham tenés una tribuna que es mayoritariamente empresaria, figuras de la política, pero diría que mayoritariamente empresaria. Sí. Mucho optimismo empresario por un lado, poco optimismo por el otro, depende de qué sector de qué sector provengan. Caputo habla de estabilización macroeconómica y llegada de inversiones, que a partir de esos dos pilares van a ser los próximos 18 meses los mejores que haya vivido la Argentina en las últimas décadas. Claro, y cuando habla de inversión nombra todo lo que vino a partir del RIGI, ¿no? Nombra 80.000 millones de dólares en 35 proyectos, 13 proyectos que ya están en marcha y que son 28.000 millones de dólares. Si haces un análisis del RIGI, los sectores que justamente vinieron a invertir o que siguen sumando proyectos a este régimen, que lo que hace es eximirte de varios impuestos, grandes inversiones. Ahora hace poco también se reglamentó el RIMI, pero sobre todo estos son para inversiones de más de 200, 300 millones de dólares
o grandes, ¿no? De 3.000, 2.000 millones de dólares en el caso de las mineras, por ejemplo, pero son minería, energía, entre otras que el año pasado y el anteaño también tuvieron un fuerte crecimiento. No estoy viendo acá números del PBI, 8% de crecimiento en minas y canteras, por ejemplo, un 0,9% en electricidad, gas y agua, intermediación financiera un 24,7%, todos sectores a los que les fue bárbaro. Y hablamos también del contraste con sectores, si querés, de trabajo más intensivo, a los que no les va bien, y esto repercute en los conurbanos, en algunos centros. Caputo dijo también que la inflación va a tener certificado de defunción y que vamos a ver a partir de abril una desaceleración de la inflación muy importante y mayor crecimiento. Así es. En la jornada en la que se va a anunciar un número por encima del 3%. Sí, que pone a prueba este camino de desinflación, ¿no? El tema es de este más de 3% que hoy vamos a conocer. ¿Cómo bajás? Es decir, ¿cuál es el motor que va a dar la desaceleración en los próximos meses? Abril, estacionalmente, generalmente es más bajo. Claro. El tema es que los factores que son inerciales y exógenos, inerciales es decir, no sé, la reconfiguración de algunos precios que siguen atrasados, por ejemplo, o que de repente haya una mirada para atrás respecto a la inflación y vos corrijas con la inflación pasada. Eso también te trae inflación inercial. Y que el shock de la guerra, por ejemplo, en los combustibles, no continúe y si el gobierno sigue sin regular esa parte, ¿no? Más allá de lo que hizo con el impuesto a los combustibles. Bueno, ahí vamos a poner a prueba ese camino. Habló también de una licitación de 12.000 kilómetros más de rutas nacionales, que se está otorgando financiamiento a las provincias para mejorarlas. Habló del costo argentino, que terminaba forzando el cierre de muchas empresas, y volvió a plantear el concepto de cazar en el zoológico. Sí. Y ahí es una comparación que me gustaría que escuchemos. Dale. Entre dos empresas que tuvieron finales distintos, digamos, y que sirve para ver este modelo económico y el del que está hablando el gobierno. Entre neumáticos o termos, el ministro valoró a los termos. Te abrís un poco más a la economía, digamos, al mundo para generar ese incentivo correcto, que es el de la competencia. Ahora, la reacción de cada uno a ese escenario es particular. A veces pongo el ejemplo de FATE y Lumilagro porque son bien claros y es de lo que se habló en el último tiempo. Digamos, vos podés tener una reacción como el dueño de FATE, que es su decisión y es respetable, y dice, no, yo si no caso más en el zoológico, cierro, no juego más. Digamos, era el incentivo incorrecto. Lumilagro tomó la actitud inversa. Digamos, también cazaba en el zoológico, empezaron a entrar algunos termos como los termos Stanley y podría haber tomado la misma actitud que FATE y decir, no, yo cierro. Y entonces muchos estarían diciendo, bueno, vieron, la industria de termos en Argentina no es competitiva. Pero Lumilagro decidió invertir. Bueno, el reemplazo justamente de la producción por la importación, ¿no? Lumilagro, en vez de cerrar como FATE, dice ahí el ministro de Economía, lo que hizo fue acoplarse a los incentivos que este modelo económico están dando, que es justamente la importación, ¿no? Ahí hay una discusión y me imagino yo por la tarde voy a estar en AmCham y voy a preguntar sobre esto porque me interesa la reacción de quienes lo estaban escuchando. Claro. Sí, más allá de los propios de neumáticos y termos, ¿qué dice el empresariado neutral? Si corresponde la analogía, si la dinámica de FATE es parecida a la de Lumilagro, si el mercado de neumáticos es parecido al mercado de termos, más allá de las alusiones personales, evidentemente Caputo y Milei están enojadísimos con Madanes Quintanilla y están absolutamente en contra de la decisión que tomó porque, de alguna forma, expuso el tema, móviles en la fábrica, testimonios de obreros. Está bueno despegarse de esas cosas personales y emocionales que involucran a los actores directos, y está bien, pasa, es la vida, las emociones, pero que el empresariado, si querés, más neutral y equidistante, te diga, ¿estuvo bien, fue pertinente la analogía o no? Porque mira, las dinámicas son distintas. Claro, porque a mí me pasa algo parecido o porque mi sector es distinto y esta reconversión de la que habla el gobierno, porque el gobierno cuando le plantean la microeconomía está mal y la microeconomía no se ordena con la macroeconomía, lo que dice es, bueno, porque estamos en un proceso de reconversión.
El planteo desde el lado empresario es no todos los sectores son lo mismo, no todos se pueden reconvertir fácil. ¿Qué hago con toda esta capacidad instalada que tengo? ¿Qué hago con todos estos empleados que tengo hoy? ¿Y cómo me reconvierto tan rápido como vos me estás abriendo las importaciones, por ejemplo? Y los dos tienen razón, porque el gobierno cuando habla de reconversión, de cambio de matriz productiva, tiene razón y está claro el lugar o el sentido que le quiere dar a su política económica. El tema es la velocidad y también de dónde venís. Venís de una economía cerrada, proteccionista, donde realmente había empresarios que cazaban en el zoológico, en un zoológico gigante y muy rentable para ellos, y creo que hay que incluir todo en el análisis. Por eso es más complejo y bienvenida tu llegada a Amcham a la tarde para que nos cuentes un poco mañana. Mañana traigo toda la rosca. Dale, perfecto. Faltan 2 minutos para las 11 en toda la República Argentina. 97.9, tu nueva radio. 97.9, Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego. 979now.com. Actualidad, más música pensada para vos. Now.
Con Flow Plus tenés 2 suscripciones que podés cambiar mes a mes. Y para sumar a Netflix me mandaron a mí a negociar con Envidiosa. ¿Sabes por qué? Porque soy mago. Por suerte Vicky confirmó y estoy muy emocionado. Por eso tenés los pañuelitos acá. Sí, es que soy sensible, che. No, me doy cuenta, lo veo en los ojos. Locutor, cerra vos, por favor. Ahora Netflix en Flow Plus. Así mirás Envidiosa y todo lo que se viene. Flow es cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/flow/planes/plus. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conoce la programación en bafisi.org. Buenos Aires Ciudad. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. El showtime de cada día. Política en No Somos Nadie. Eh, 11:04 en toda la República Argentina. Vamos a hablar de política, pero internacional. Showtime con el señor mundial. Claro, con el señor Mauro Embe, que por supuesto tiene unos cuantos frentes abiertos. Vamos a empezar con la actualización de la guerra en Medio Oriente. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien. Bueno, es bueno incluso el comentario porque estamos escuchando muchas cosas que efectivamente ya pasaron, ¿no? No es la primera vez que estamos escuchando todo esto. Trump comenta, ayer sale con periodistas como suele hacer él para captar la atención, que vuelve a referirse al Papa, entre otras cuestiones. Le hacen una pregunta sobre que él posteó en su propia red social Truth, algo que después borró de una foto. Exactamente, de una imagen suya como Jesús, ¿no? Le Sí, dice, sí. dice, no, bueno, en realidad lo estaba haciendo como si fuese un médico, no Jesús. Bueno, tiene que ver con Donald Trump, ¿no? No es raro referirse a esto respecto de Donald Trump y que fue enfático nuevamente en lo que quiere decir respecto de Irán en cuanto a las armas nucleares. Les puedo decir que nos han llamado de la otra parte. Le gustaría mucho hacer un trato, muchísimo. Está terminado. El hecho es que nunca tendrá un arma nuclear. Irán, anótenlo, Irán no tendrá un arma nuclear y estuvimos de acuerdo en muchas cosas. Pero ellos no estuvieron de acuerdo en eso y creo que estarán de acuerdo con ello, estoy casi seguro. De hecho, estoy seguro de ello. Si no están de acuerdo, no habrá trato, nunca habrá un trato. Irán no tendrá un arma nuclear y vamos a recuperar el dinero. Lo recuperaremos, ya sea que nos lo devuelvan o lo tomemos nosotros. Bien, es enfático. ¿Por qué es enfático con esto? Porque Donald Trump, el punto central que tiene a la hora de negociar con Irán, como ya lo dijo él y lo dijo J.D. Vance, el vicepresidente, es que Irán no tenga un arma nuclear. Y uno piensa, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué Estados Unidos decidió bloquear el estrecho Hormuz o al menos los buques, los puertos iraníes? Y acá se antojan varias explicaciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué lo bloquea? Para que no permita el envío de petróleo y demás de Irán hacia el resto del mundo y que Irán continúe ganando. Y ese es un punto, ¿no? Por un lado, Donald Trump busca asfixiar económicamente a Irán. Y cuando lo asfixia económicamente, más asfixiado de lo que ya está, probablemente estima la población en algún momento se va a levantar contra el régimen, ¿no? Sí. Ya, sobre todo en un momento donde no hay bombas que están cayendo sobre Teherán. Ya hubo un levantamiento en enero. De hecho, muy fuerte. por el levantamiento en enero es que Donald Trump había movido la quinta flota de los Estados Unidos hacia Irán. Por eso había empezado todo. De hecho, yo estaba justo viajando hacia Medio Oriente y no sabía en enero si bajaba o no bajaba el avión, ¿no? Por justamente esto. Y bueno, se terminó dando finalmente a finales de febrero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Donald Trump se refirió también en la misma conferencia ayer a la potencial compra de petróleo en Estados Unidos. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque eso es lo que están haciendo. Realmente están chantajeando al mundo y no vamos a permitir que eso ocurra. Y lo increíble es que nosotros no necesitamos el estrecho porque tenemos nuestro propio petróleo y gas, mucho más de lo que necesitamos, ya que producimos más que Arabia Saudita y Rusia juntas, y para el año que viene tendremos el doble de esa cantidad, aunque
Nosotros no lo necesitamos, el mundo sí, y por eso muchos barcos se dirigen a nuestro país en este mismo momento para cargar lo que alguien llamó lo mejor y más dulce, aunque no sé exactamente qué es lo dulce. Tratándose de petróleo, es algo bueno, así que hay muchos barcos viniendo a nuestro país ahora mismo. Es literal la traducción que hacemos de Donald Trump, obviamente Sí. con los tonos del presidente, pero dijo exactamente esto. Sí, y que el petróleo, lo que dice dulce es porque el petróleo estadounidense tiene menos azufre, entonces tiene otra coloración incluso. El tema es que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, ¿no? El que tiene mayores yacimientos, mayor productor. Lo que pasa es que nunca pensamos en eso porque Estados Unidos no solo exporta petróleo, sino que también importa. Claro. Es un país que es increíble Estados Unidos porque en su interior tiene absolutamente todo, en todo sentido. O sea, recursos energéticos, tiene recursos alimenticios. Podría vivir con lo nuestro en modo Aldo Ferrer. Exactamente, podría vivir en autarquía y justamente no lo hace, prefiere utilizar los recursos de otro antes que usar los propios, ¿no? Mantener su reserva, y tiene sentido que haga eso, ¿no? Sí, si vendés por 10 y comprás por 7 en idénticas cantidades o en parecidas, también tenés un superávit de cuentas. Sí, además de que en Estados Unidos gran parte de la extracción de petróleo se hace por fracking, que es la ruptura de la roca, ¿no? Claro. Que tiene el petróleo impregnado, lo que es bastante más caro y es distinto a diferencia del Medio Oriente, donde es mucho más sencilla la extracción de petróleo. Entonces, bueno, dijimos, asfixiar económicamente a Irán, la compra potencial de crudo en Estados Unidos, que es lo que dijimos recién, que si Irán quiere terminar con el bloqueo va a tener que atacar a Estados Unidos y no viceversa. Es como que Trump dice, bueno, vos querés que yo termine el bloqueo, vos me vas a tener que atacar y la primera piedra la vas a tener que tirar vos, no la voy a tirar yo. Entonces está jugando con la paciencia de Irán. No está en condiciones de atacar. Y si lo hace, puede ser obliterado, como le gusta decir a Trump. ¿No? Puede tener un contraataque muy pero muy fuerte de los Estados Unidos y puede ser realmente destruido. ¿Cuál es el problema de todo esto? El tiempo. Porque la estrategia que quiere hacer Donald Trump, esto de bloquear y demás, puede llevar mucho tiempo hasta que se habilite el régimen y se empiece a comprar en Estados Unidos. Ahí arranca el concepto de guerra de desgaste. Exactamente, una guerra que con elecciones el 3 de noviembre en los Estados Unidos de manera de las intermedias, que usualmente los presidentes no suelen ganar, ¿no? Yo creo que solo hubo de las últimas, de varias escenas, hubo solo 7 que ganó el oficialismo, digamos, así que es lógico quizás que pueda llegar a perder, pero bueno, con el precio del petróleo que está subiendo, si bien hoy bajó el Brent un poquito, está por debajo de los $100, es mucho más de los 70 que tenía, el galón de petróleo se encarece en los Estados Unidos, cosa que perjudica a Donald Trump también, y una guardia revolucionaria que dice al mismo tiempo, frente al bloqueo estadounidense, que están dispuestos a utilizar métodos de guerra que hasta ahora no mostraron. Vaya a saber uno qué es. Okay. Vaya a saber uno qué es. Un arma nuclear no tiene, así que no sé exactamente qué es. Pero bueno, es la grandilocuencia que también usa Trump. No vamos a obliterarlo, digo, no es distinto tampoco el lenguaje que utiliza Irán para esto. Algo interesante de la OTAN, ¿no? La OTAN, sobre todo Reino Unido y Francia, que dijeron no vamos a participar del bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz y lo vamos a abrir por formas diplomáticas, y hoy podemos decir que Europa se está plantando, como se dice mal y pronto, frente a los Estados Unidos y Donald Trump. O sea, no van a titubear a la hora de decir nosotros no somos esto y van a intentar otra manera de abrirlo, cosa que puede llevar a que Donald Trump eventualmente con el acuerdo del Senado retire a Estados Unidos de la OTAN. No sería extraño pensar esto, sobre todo por cómo lo está enfrentando en este caso Europa, y al que se ha sumado, como ya hablamos, Meloni también, Meloni con las críticas al Papa, las críticas mismo Israel, Europa está encontrando de a poco su lugar, distanciándose finalmente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con China y Rusia? Eso es exactamente lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque China parecería que por detrás está empujando para que el conflicto termine, entre otras cosas porque dependía en gran parte del petróleo que Irán seguía exportando incluso durante la guerra. Si uno se fija en el tráfico marítimo del Estrecho de Hormuz, la mayoría de los petroleros que iban a puertos iraníes eran chinos antes del bloqueo estadounidense, y está buscando que esto termine lo más rápido posible. Y Xi Jinping hoy, el presidente chino, se refirió por primera vez a la guerra, por primera vez públicamente. ¿Qué dijo? Que hay que mantener los valores del derecho internacional, que hay que ir por las estructuras tradicionales internacionales, lo que dijo siempre China, ¿no? Lo que esto de mantener las estructuras frente a una potencia como Estados Unidos que rompe, no disrumpe. Lo imagino a Xi Jinping sentado, brazos cruzados, dejando correr el protagonismo de Trump. No hay que molestar al enemigo se está equivocando. Creo que hay una tapa de The Economist. Sí, es la que habíamos hablado nosotros. Sí. Fue finalmente la que salió, porque es como que salió semana pasada. Como que Xi Jinping dice,
Yo no tengo absolutamente nada para decir y si hago una declaración es estrictamente protocolar. Y diplomática, Y ¿no? diplomática, sí. Sí, porque... Pero tiene una reunión, ¿no? Con Trump agendada. Sí, y el 14 de mayo iría Trump a China. No más allá de las conversaciones de poder, el 14 de mayo iría Trump a China. Por supuesto que Trump, cuando se descubrió además hace poquito, según el New York Times, que China iba a enviar cargamentos de armas hacia Irán, Trump dijo, bueno, si descubrimos que pasa esto, le pongo una tarifa del 50% a todos los productos chinos. No amenaza con tarifas, no amenaza militarmente a China, sí con tarifas. Pero bueno, va a ser muy interesante la reunión que va a tener Xi Jinping con Donald Trump, además de que en China mismo hay cambios a nivel interno, con otra cosa que, ya que lo menciono, se reunió la presidenta del Kuomintang, que es el partido tradicional opositor chino que gobernó Taiwán durante muchísimos años. De hecho, el Kuomintang gobernaba China y se exilió en la isla de Taiwán, también conocida como la isla de Formosa, la Formosa del Pacífico. Se reunió con Xi Jinping, que hoy en día no preside Taiwán, pero que Xi Jinping se haya juntado con la oposición taiwanesa es algo fuerte. Es fuerte. Y más en estos momentos. Respecto de plazos, Irán habría ofrecido 5 años de no enriquecimiento de uranio y Estados Unidos dijo, no, queremos 20. Exactamente, ese es el punto que hoy decimos es la principal negociación, que se dio por atrás, y esto lo filtró el New York Times primero, al que Donald Trump le dirigió uno de sus truths también. Que dice, siempre miente, no tiene idea de lo que están diciendo. Bueno, porque el New York Times está filtrando mucha información que a Trump no le gusta, pero efectivamente habría sido así. Irán ofreció 5 años en no enriquecer uranio, Estados Unidos pidió 20. Según Estados Unidos no debería ser nunca más, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viendo, que le manda saludos. El fracasado New York Times. Exactamente, así empiezan todos sus trucos. Dios mío. Mientras tanto, los frentes de Trump, que yo creo que no le queda a nadie con quien pelearse, al presidente de Estados Unidos, también renovó su diatriba contra el Papa León XIV. Exactamente. Volvió a decir que no le gusta, que no está de acuerdo. El Papa León XIV igual no se metió. Él contestó justamente que no se iba a meter. Y está bien, porque Trump lo sube al ring para sacar la atención del estrecho y el Papa dice, yo en esta no me meto. Aunque lo sigue subiendo, y sobre todo el posteo que decimos, donde él se plantea como Dios. No como Dios curando, es un montón. Como Jesús es un montón. Dentro de este gran conflicto hay uno, Israel-Líbano. ¿Cuál es la última novedad al respecto de negociaciones entre Israel y Líbano? Que se van a juntar sus embajadores en la capital de los Estados Unidos, Washington, para evaluar un cese al fuego y un potencial acuerdo de paz. Como dijimos en la apertura, Hezbollah negó rotundamente que esto pueda pasar, que pueda haber un acuerdo de paz. Recordemos que la operación israelí, si bien es en territorio libanés, es abiertamente contra Hezbollah, por supuesto, y lamentablemente también con el deceso de muchísimos civiles que quedan en el medio, como siempre en estas guerras, y lamentablemente. Y habría una posibilidad de que el gobierno libanés acuerde con el gobierno israelí un potencial cese al fuego de acuerdo de paz. ¿Qué es lo que pienso yo desde Israel? Lo que están diciendo, démosle la oportunidad al gobierno de Líbano. Si no lo hacen, lo hacemos nosotros, el desarme de Hezbollah. O sea, no va a titubear Israel si el gobierno libanés se muestra impotente. Israel va a avanzar militarmente y mucho más fuerte contra Hezbollah. ¿Y si Estados Unidos le dice, no lo hagas? Es lo que estuvo pasando, de hecho. Por eso el miércoles, el día siguiente al alto del fuego, fue tan potente el ataque israelí sobre Beirut, sobre todo, y gran parte de Líbano, porque sabía que Estados Unidos le iba a pedir que fuera mucho, que redujera los ataques, cosa que terminó haciendo porque no es la misma virulencia que esos días. Pero bueno, Estados Unidos puede ser el factor que diga, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Y que se termine eso, aunque en algún momento se va a reanudar. Digo, la amenaza que Israel ve en Hezbollah no es algo que se termine porque Estados Unidos lo diga necesariamente. Muchas gracias, señor Mauro Embe. Son las 11:16 en toda la República Argentina, 29 de la temperatura. Bankman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy No One Martín. No Good, sonando aquí en No Somos Nadie a las 11:20. La nafta ha subido un 23% desde que empezó la guerra. Cada vez cuesta más dinero llenar el tanque. Y esto también repercute en transporte público, costos. En un rato Euge va a presentar un análisis de lo que es hoy el panorama de los transportes y lo que, por supuesto, complica en cuanto a servicio público a las personas que toman colectivos, trenes, subtes, cada uno, por supuesto, con su propia dinámica, y haremos foco en los colectivos. Pero vamos a conversar con Daniel Dreisen, que es director de Aleph Energy, ex secretario de Planeamiento Energético, y por supuesto que el tema es qué va a pasar con el precio de las naftas al mantener esta situación de complejidad e incertidumbre en el estrecho de Hormuz. Mientras hay un cuarto intermedio en el juicio por la muerte de Maradona, en un ratito ampliamos. Daniel, Juan Pablo Barsky, soy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo y audiencia? Buenos días. Un placer tenerte en el programa, gracias por atendernos. Bueno, hay una decisión de YPF, acompañada por otras empresas, de no trasladar lo que es un aumento sostenido del barril con alguna oscilación. ¿Se puede pensar más allá del día a día o hay que hacer un F5 permanente respecto de la relación entre el precio del barril y el precio de la nafta? Bien, en Argentina, como vos bien dijiste, la nafta y el gasoil subieron en promedio 24% desde que empezó la guerra. Para que se den una idea, en Estados Unidos, que hay precios 100% libres en ese sentido, subieron 36%, ¿sí?
Si uno hace los números en Argentina, deberían, por los impuestos que tenemos en nuestro país, deberían haber subido aproximadamente 34%. O sea, de alguna manera YPF moderó la suba, no trasladó completamente la suba, y hace una semana firmó un acuerdo por 45 días para que no haya más incrementos en los combustibles, esperando que este conflicto internacional sea corto, bajen los precios del petróleo, que es algo que el mundo espera, porque vivir con estos precios de petróleo, con este estrangulamiento del 12-13% de la demanda del petróleo y el 20% del gas licuado que circula en el mundo, es muy difícil. Con lo cual, de alguna manera, hicieron un buffer, ¿no? Un pulmón, por 45 días, esperando que esta situación bajen los precios y se recomponga, ¿sí? Bien. El buffer, el pulmón, ¿tiene fecha de vencimiento o, de nuevo, hay que esperar los acontecimientos? ¿Cuánto, digamos, influye también la cuestión doméstica en algo que no depende de Argentina y depende de otros actores? Sí, el acuerdo es por 45 días, o sea que es hasta el 15 de junio aproximadamente, o sea, desde el 1 de abril, hasta el 15 de mayo. Sí, empezó sí, exactamente, empezó el 1 de abril, sería hasta el 15 de mayo, y ahí se verá qué se hace. Si el precio no baja, va a ser muy complicado para lo que son los productores, porque el gobierno tiene una disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasa? Si toca el precio del petróleo, es una señal bastante mala para los inversores, que justamente Vaca Muerta está en un momento de aceleración y donde están entrando un montón de capitales. Por otro lado, tampoco puede subir el surtidor un 40% porque otra de las variables clave es la inflación, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo y aproximadamente la inflación que va a salir justamente hoy, a nosotros nos da que más o menos 0,5% del número que salga probablemente sea por el incremento del costo de los combustibles, ¿sí? Este no es el único efecto que tiene sobre la Argentina esta guerra, ¿sí? Hay 4 efectos, en mi opinión. Uno, lo que vos mencionaste, Juan Pablo, que es el inmediato, que es el aumento de los combustibles, que lo ve la población inmediatamente. Pero también va a llegar a la demanda efectos sobre todos los insumos, o sea, todos los plásticos que nosotros vemos, todos los fertilizantes vienen del gas, ¿sí? Y el gas aumentó en el mundo un 70% aproximadamente, y todo eso, de alguna manera, va a llegar a la demanda. Tarda entre 1 mes y 4 meses de que empezó la guerra, ya pasó 1 mes y medio de que empezó la guerra, con lo cual ya se están viendo algunos efectos sobre la demanda. Eso en relación a lo que es la inflación, ¿sí? En segundo lugar, entran más dólares a la Argentina, ¿sí? El Banco Central, que necesita dólares, están entrando más dólares porque el precio está más alto, 4.000 millones de dólares más, ¿sí? Y también otro efecto es que Argentina es un lugar, se ve como un lugar seguro de energía, lejos y sin conflictos, con lo cual justamente en este momento que se están debatiendo proyectos importantísimos de infraestructura y de exportación energética argentina, principalmente de gas, eso podría ser una ayuda. Daniel, ¿cuándo vamos a ver este efecto positivo del que estás hablando, de los 4.000 millones de dólares que entran porque sube el combustible y suben precios, las exportaciones de Argentina? ¿Cuándo lo vamos a ver reflejado en la balanza? Ya, o sea, ya las exportaciones que se están haciendo en abril y parte de las que se hicieron en marzo, desde que empezó la guerra, ya están, o sea, antes de la guerra, para que se den una idea, el precio estaba a 65 de petróleo y ahora está a 95, casi 100, o sea, hubo un 50% de aumento. A nosotros, desde la consultora nuestra, nos daba que básicamente la balanza comercial antes de la guerra iba a ser 9.000 millones de dólares y ahora nos está dando aproximadamente 14.000 millones de dólares a lo largo esto se va dando, eso es para el año, ¿no? Para el año 2026, y esto va sucediendo mes a mes, ¿sí? En algún momento, indefectiblemente, la guerra va a terminar, sea ahora o en un mes, cuando sea. ¿Cómo va a ser para vos esa nueva normalidad de las exportaciones, sobre todo de esa región, a través del Estrecho de Hormuz y demás? ¿Y cuánto tardaría en recomponerse la producción, dado los daños que recibió? Y sobre todo, ¿dónde para vos va a estar el nuevo piso en el precio? ¿Va a volver a los $70 por barril del Brent o se va a mantener más alto ya de por sí en el futuro?
Bien, muy buena pregunta, muy interesante. En mi opinión depende mucho cómo termine la guerra, ¿sí? Siendo a un extremo, el gobierno o el régimen iraní es derrotado. Irán es una superpotencia energética, acuérdense, es el quinto productor de petróleo, el tercer productor de gas del mundo y tiene un potencial inmenso. Con lo cual, siendo a un escenario extremo, no quiere decir que sea, pero que si de alguna manera Estados Unidos e Israel ganan la guerra, derrocan a este régimen y de alguna manera entran inversiones a Irán, ¿sí? El precio podría bajar, internacional podría bajar debajo de lo que era el precio preguerra, que es lo que muchos analistas decían antes de la guerra, decían que iba a bajar más el precio del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está produciendo cada vez más petróleo y más gas. Acuérdense que es interesante, Estados Unidos tiene muchas vacas muertas, ¿sí? Tienen como 7 u 8 vacas muertas que fueron muy exitosas y que en los últimos 10, 15 años hicieron una revolución silenciosa, ¿sí? La revolución silenciosa del no convencional en el mundo, que cambió la geopolítica, que Estados Unidos se convirtió en el primer productor de petróleo y gas, con lo cual si en Irán pasara esto que digo, el precio sería más bajo. Si se llega a una tregua, termina la guerra, pero sigue este riesgo geopolítico, probablemente el precio siga relativamente alto, no en 100, pero si me decís a mí, en 70, 80 puede seguir, que es un poco más alto que lo que estaba en la preguerra, porque sigue esta posibilidad de guerra y de riesgo y de un Estado que también, la verdad, financia grupos terroristas, ¿no? Y eso genera mucha tensión en un lugar donde es una arteria principal de la energía del mundo, acuérdense, ¿sí? Esto se está estrangulando una arteria en un mundo que está hiperconectado, ¿no? Es un mundo que cuando uno lo mira a grandes rasgos es interesante verlo como una gran cadena de valor o una cadena de montaje, siendo Medio Oriente y Rusia los principales productores de energía en esta cadena. No quiere decir que Estados Unidos no produzca, pero ellos son los que más exportan, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, cuando vos ves esa cadena de valor, de alguna manera el mundo asignó ciertos roles consciente e inconscientemente. China es el que produce todas las manufacturas, Estados Unidos e India todos los servicios, Latinoamérica principalmente todo lo que es agricultura y recursos naturales, Australia también, minería y energía, Europa probablemente también es servicios, y en ese mundo que está de esa forma está de alguna manera fragmentado con esto, sí, está fragmentado con esta guerra y ya venía fragmentándose por lo que era la guerra comercial Estados Unidos-China y antes por la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Sí. Daniel, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes. Un placer. Daniel Dreisen, director de Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. En toda la República Argentina, la Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. En la Cardeus puedes llevarte un tamaño superior, más grande, más confort. Además, hay hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. ¿Qué 2026 está viviendo Lanús? Le ganó la Recopa nada menos que a Flamengo, que había sido campeón de la Libertadores. Obviamente que Lanús llega a la Recopa por haber ganado la Sudamericana en 2025. Pero le ganó en la Fortaleza 1-0. Le ganó 3-2 en el Maracaná para ser campeón de la Recopa. En el medio sufrió y al mismo tiempo ganó dinero con la salida de su delantero, Rodrigo Castillo, a Fluminense, dirigido por Luis ¿qué puedo saber de esta situación? Subeldía, formado por Lanús como futbolista y como entrenador. Y la primera opción era Auzmendi. Pero Auzmendi estaba en Banfield. Y a través de un equipo mexicano iba a llegar a Lanús. ¿Qué pasó? En Banfield pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo vamos a reforzar directamente a nuestro clásico rival? No hay muchos futbolistas que hayan jugado en Banfield y en Lanús. Hay uno que no solo jugó, sino que ganó con ambas camisetas el clásico e hizo goles para los dos equipos en el clásico, que es el legendario José Pepe San. Hay un Banfield 2, Lanús 1 con 2 goles de Pepe, jugando para Banfield, y después hay triunfo de Lanús con San como goleador en el clásico ante el Taladro. Empezaron a buscar opciones y apuntaron a un colombiano, Valois, Yoyan Valois, que llega para reemplazar a Castillo. Tenían una opción ya en el plantel, Walter Bow, la Pantera, pero van por Yoyan Valois, que tiene 21 años. Valois llega del Deportivo Pasto y Lanús lo compra en poco más de 1 millón de euros. Ayer, en un partido polémico, con un gol anulado a Mauro Méndez, que, a ver, yo necesito el semiautomático, el del hombro de Lautaro Martínez adelantado contra Arabia Saudita, para que me confirmen si había fuera de juego. No tenemos el semiautomático, con lo cual tengo algún reparo respecto de ese hombro supuestamente adelantado de Mauro Méndez, que le hubiera dado a Banfield la ventaja en el marcador. Pero bueno, al final Lucas Besosi, el 77, persevera,
gana por la derecha, mete el centro. ¿Y quién hace el gol de cabeza? Johan Valois, el colombiano al que Lanús tuvo que ir a buscar porque Banfield no le quiso vender a Uzmendi. Ganó Lanús 1-0 y Valois dijo que ya sabía, que él presentía que podía hacer un gol. Creo que muy contento. Desde la mañana lo presentía que iba a hacer gol. Lo hablé con algunos de mis compañeros. Me dijeron, nosotros te respaldamos, te damos la confianza. Haz lo que tú sabes hacer, que son los goles y demostrar. Creo que esto es el trabajo de la semana. Por ahí partidos que me frustraba porque no me salían las cosas bien. Y bueno, hoy en un clásico marcar mi primer gol es para mí muy emocionante. Y seguir anotando. Creo que aquí me lleno mucho más de confianza. Y ya vienen los goles con Dios por delante. Colombiano, Johan Valois, Pedro Troglio, un personaje entrañable, de las mejores personas que he conocido en este ambiente, hoy entrenador de Banfield, habla de las liñitas y lo dice de una forma con la que yo, digamos, necesito empatizar. Lamentablemente. Sí, la embocamos, pero bueno, sí. Las liñitas las tiran de una manera terrible. Las liñitas, claro. No tenés el semiautomático. Para mí, esa jugada o ese margen solo te lo da el semiautomático. Y si no lo tenés, no podés invalidar el gol, porque no se trata de un error obvio, claro y manifiesto. Un hombro no es. Con el semiautomático te la tomo. Está la famosa ley Wenger, que a mucha gente le escandaliza. Yo prefiero que por lo menos haya un cuerpo de diferencia para después entrar en polémica, porque habría más goles o habría menos situaciones polémicas. Un cuerpo y una nariz, un cuerpo y un hombro no es lo mismo que una nariz y un hombre. Mirá de lo que estamos hablando. Sí, el VAR nos está empujando a hablar de hormigas, porque el VAR ya no detecta solo elefantes. Es más, está más pendiente de cazar hormigas que de cazar elefantes. La de Velasco, que no fue penal, es una hormiga. El fuera de juego de ayer es una hormiga. Y siguen yendo por ese lado, porque además, si la afino, casi siempre vas a encontrar algo. Claro. ¿Qué es un elefante? La piña de Marcos Rojo. Perfecto. Perfecto. Piña, expulsado, se terminó. O sea, creo que, y ya van casi 9 años de VAR, todavía sigue generando polémica. Pero cada vez más, porque se busca más la hormiga y menos el elefante. ¿Cuál sería la solución? Buscar los elefantes. Ir al error obvio, claro y manifiesto. Y dejar las cuestiones interpretativas, salvo que sean muy elocuentes, muy evidentes. En manos, hasta incluso fueras de juego de los futbolistas que no hacen el gol, el fuera de juego de hombro, de nariz. Hay un montón de situaciones que hoy se analizan con más detenimiento y que desnaturalizan el juego. El semiautomático es el que nos hizo doler la cabeza en el partido de Arabia Arabia Saudita. Saudita. Lautaro Martínez, Para el este hombro. mundial, ¿hay algún cambiecito más en el tema del VAR? ¿Hay alguna vuelta de tuerca? Segunda amarilla. Segunda amarilla. Que yo estoy de acuerdo. Porque si un futbolista está amonestado y comete un foul de tarjeta amarilla, no se puede revisar aunque eso desemboque en la expulsión. Porque es amarilla y no roja directa. Claro, exactamente. Hoy hay jornada de Liga de Campeones. Ganó Atlético de Madrid 0-2 en el Camp Nou. Hoy juega en el Metropolitano ante Barcelona, buscando definir la serie y pasar a semifinales. También Paris Saint-Germain arranca 2-0 arriba, pero juega en Anfield, en la cancha de Liverpool. ¿Qué dijo Simeone? Recordemos que Cholo con Atlético de Madrid jugó 2 finales de Champions en 2014 y en 2016 y en las 2 perdió contra Real Madrid. Todavía no di la formación, normalmente se la doy a ellos cuando son las 7 de la tarde que estamos en el hotel y siempre ahí tengo tiempo hasta decidir quiénes empiezan. Convencido de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar, nuestro objetivo es seguir adelante. Y jugaremos el partido para que suceda eso. Se juegan como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente,
pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar. 2-0, está en una gran posición Atlético de Madrid para clasificarse a las semifinales. Este juega Boca a las 9 ante Barcelona. Estreno de Boca en la Copa Libertadores como local tras haber ganado en Chile frente a la Universidad Católica 1-2. También hay presentación de Deportivo Riestra que va a Porto Alegre para jugar contra Gremio por la Sudamericana. Una semana de Copa que tendrá partidos hoy, el miércoles y el jueves. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir. 979now.com. Actualidad más música pensada para vos. Zurich presenta la actualidad económica. Euge, hagamos una radiografía de lo que pasa con los transportes. Así es, seguimos teniendo frecuencias reducidas en los colectivos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Hoy está en este momento ocurriendo en el Ministerio de Economía una nueva reunión por este tema de las empresas de colectivos con la Secretaría de Transporte, porque la cuestión es la siguiente. Las empresas de transporte tenían una estructura de costos con un gasoil a 1.750 pesos. El gasoil, por los efectos de la guerra, subió a 2.200, 2.400 pesos. Y
las empresas de transporte lo que dicen es no tenemos plata para continuar brindando el servicio, siendo que al mismo tiempo hay una deuda de parte del gobierno nacional con las empresas de transporte. Nos deben plata. La relación hoy es distinta por el aumento del precio de los combustibles. Ya no podemos sostener el ritmo o la frecuencia. Así es, y de hecho lo que fue y también lo que argumentan es, bueno, en el medio de todo este gobierno, estos 2 años, lo que fue pasando fue que redujeron los subsidios, pero en esa reducción de subsidios, al mismo tiempo, lo que yo puedo trasladar de mis costos al pasaje de colectivo está limitado por el propio gobierno, ¿no? Que el gobierno va abriendo muy de a poquito esa canilla, incluso en los colectivos nacionales la actualización es 2% más inflación pasada, pero eso no termina de alcanzar porque hoy tenemos un boleto en la ciudad de Buenos Aires de 715 y de más de 800 en la provincia de Buenos Aires, mínimo obviamente, sí. Pero las empresas dicen, para yo cubrir mis costos, incluso con el gasoil a 1.750, el boleto debería estar en 1.800 pesos, ¿no? Y hoy traducir esos 1.800 pesos al bolsillo con la situación de poder adquisitivo que tenemos, con una canasta de servicios que viene aumentando muy por encima de la inflación. Solo transporte, según datos de la UBA CONICET, aumentó un 900% en los últimos 2 años. Estamos hablando de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Mirá lo que sigue produciendo a 25 años, quizá un poco menos, de lo que fue la disociación y a partir del subsidio, de un precio diferente del que debería valer. Sí, porque, bueno, justamente lo que decía Luciano Fusaro en una radio colega hace un par de días, esto, ¿no? Del 90% de subsidios que teníamos, ahora tenemos 63%, o sea, se fue reduciendo. Claro. Y eso genera una Pero distorsión. tuviste un 90% de subsidios. Sí, muy fuerte. Pasa que es una cuestión política también, ¿no? Es Claro. súper importante. Es esencialmente, sí, o lo fue. Es político porque tenés lo fue. el conurbano y Capital Federal son, ¿cuánto? 15 millones, 10 millones de Pero ¿cómo pasajeros? salís después de 20 años? Sí, es lo que cuesta. 25% de la población. Resolver ese laberinto es lo que lleva tanto tiempo y todavía va a seguir. Mira, para agregarle un dato a lo de Euge, así como hay reunión ahora en el Ministerio de Economía, va a haber una presentación de queja de 150 intendentes bonaerenses que van a ir con Carlos Bianco, que es mano derecha de Axel Kicillof, y Gabriel Catopodis, que es su ministro de Obras Públicas, a pedirle a Economía que retrotraiga el precio del combustible el 1 de marzo, porque los intendentes son también una ventanilla donde el precio del combustible les juega mucho en la cuenta pública. En sus presupuestos. Claro. Porque ellos son los que pagan después el gasoil de los transportes municipales, intramunicipales. Claro. Y además el subsidio al transporte está dirigido a la oferta, a las empresas que prestan el servicio en lugar de la demanda, que puede ser giros de dinero a los usuarios para que paguen la tarifa. Claro, y de hecho el único subsidio a la demanda viene a ser lo que es la red SUBE. Claro, SUBE. Que hoy en día tampoco está tan utilizada porque tenés, y bienvenidos, otros medios de pago en lo que es, por ejemplo, subte y colectivos. En el tren todavía... Sí, tarjeta de crédito y otras aplicaciones también. No, cualquier otro medio de pago. Virtuales. El tren es la SUBE. El tren es la SUBE nada más. Y de hecho, o sea, si haces como hago yo, como hacen millones y millones de personas todos los días, con Urbano Capital todos los días, ahí ya perdés un tramo de la red SUBE si es que de repente te conviene, porque hay promoción con el banco, hacer... tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y es distinto. Bueno, ese tipo de cosas se desregularon un poco también. Y en el país tenías el fondo compensador del interior que el gobierno eliminó. Que también se eliminó. En febrero del 2024. Claro. O sea, ahora tenés solo Capital y Gran Buenos Aires. Así es, y que es donde también se mantienen más los subsidios e igual genera un problema de repente si tenés que trasladar de vuelta los costos al boleto. ¿Qué es lo que se va a charlar hoy particularmente? Hay una deuda de 120.000 millones de pesos más o menos que todavía tiene Nación con las empresas de transporte. Nación le dice, no te la puedo pagar, no hay plata. Hubo un ofrecimiento de bonos para pagar esa deuda y del lado de las empresas, de hecho nosotros la semana pasada hablamos, hicimos una nota con uno de los empresarios del transporte que decía,
¿cómo? ¿Qué hago con el bono? ¿Qué hago con el bono? YPF me lo toma Shell, me lo toma alguna gasolinera. O sea, si me lo toman, lo acepto, si no me lo toman, no tiene sentido. Claro, hasta ahora lo que me vienen diciendo fuentes de petroleras, no hay ninguna conversación con el gobierno, de repente hay un acuerdo, por ejemplo, Nación Petroleras para aceptar ese tipo de bonos, no existe esa conversación. Y del lado del gobierno, el pedido a las empresas es, bueno, lo que tenés que hacer es, si ahora con estos costos tu estructura no da para más, tráeme una nueva estructura que te sirva. Que eso incluye incluso una reestructuración de todo el sistema, es decir, líneas o recorridos que quizás no le son eficientes a la estructura de costos actual. Y lo que fue también la relación entre el subsidio y los empresarios, el rol en su momento de Ricardo Jaime. Los subsidios de transporte empiezan a aplicarse en el año 2002, a partir del congelamiento de tarifas dispuesto por el presidente Duhalde. O sea, vamos a llegar a 25 años de tarifas subsidiadas. Claro, y después de la salida de la convertibilidad y del 2001, de la crisis del 2001, ¿no? Claro, es así como las asignaciones sociales y otros instrumentos que hoy en día sostiene el Estado, son instrumentos que se sostuvieron y después no se fueron modificando en función de cómo fue generándose la actividad económica. Entonces ahora sucede esto, un gobierno que viene de prepo a decir, bueno, ahora reestructurame a las líneas y recorridos que sean eficientes. El tema es que también es un tema político, porque después para el que lleva al hijo al colegio en una cierta línea de transporte o que va a trabajar, no le es lo mismo si tiene o si no tiene ese recorrido, por ejemplo. Bueno, ¿qué podemos esperar de la reunión de hoy? Veremos que si el gobierno vuelve a insistir con este tema de los bonos, si las empresas en ese caso dicen, bueno, vamos a entonces ir a un paro, porque también lo que estaban argumentando es, no solo no tenemos plata para continuar con el recorrido, incluso reduciendo un 30, un 35% la frecuencia, sino que no vamos a tener para el pago de sueldos, y ahí quizás puede llegar a haber, no digo un lockout patronal, pero sí de parte de los gremios y de parte de los trabajadores está la situación tensa en ese sentido como para que pueda llegar a haber una medida de fuerza, o si hay algún tipo de resolución respecto del adelanto de algo de dinero o algo por el estilo. Por ahora no se ve a un gobierno proclive a hacer eso, veremos cómo resulta en un rato, además porque a las 11 arrancó en el Ministerio de Transporte, en la Secretaría, de Transporte. Muchas gracias, Eugemusio. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. Y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9.
Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para propósito de cada día. En este mundo no somos nadie. De 10 a 14 por Now 979. Gran tema de Subdragons, una versión de un tema de los Stones, I'm Free, bien bolichera. Una actualización de el juicio para establecer responsabilidades y condenas por la muerte de Diego Maradona. Hubo un planteo del abogado Leopoldo Luque, Francisco Neto, que además es abogado del presidente, Javier Milei, encabeza el equipo de defensa de Leopoldo Luque. Pidió que todo el juicio por la muerte de Maradona sea transmitido en vivo. Primero se opuso la Fiscalía, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren rechazaron la petición y el juez Alberto Gaig adelantó que para el tribunal la transmisión en directo del debate vulnera algunos derechos. Luego le dio la palabra al resto de las partes para que expresen su postura. Fernando Burlando también se opuso diciendo que como después estaba el juicio a Gisela Madrid, esto podía ensuciar aquel próximo juicio. Entonces que no quería saber nada con que todo el juicio se transmitiese en vivo. Los fiscales dijeron que se exponen a los testigos y aseguraron que los defensores solo quieren seguir haciendo planteos para postergar el comienzo de la audiencia. Las querellas apoyaron su postura, los abogados defensores obviamente apoyaron el pedido del representante de Luque. Textual de Alberto Gaig, uno de los jueces. La transmisión en vivo del debate excede el alcance del principio de publicidad y constituyen una modalidad que no resulta necesaria para asegurar la transparencia en el juicio que ya está garantizada. Considero rechazar el pedido por considerarlo desproporcionado. Y el fiscal Ferrari comenzó con los lineamientos de apertura en representación al Ministerio Público Fiscal y esta vez presentó una hoja en blanco en símbolo de lo que no hicieron los imputados. Son los 7 profesionales de la salud. El grupo de improvisados que tengo aquí a la derecha, que son los imputados, habiendo asumido cada uno de ellos su rol e incumpliendo todos los deberes de su cargo, colocaron una serie de factores que incrementaron notoriamente el riesgo por encima del permitido en Diego. Sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final, la muerte de Maradona a causa de una
insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón caracterizado por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen. En este contexto, todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego, condenándolo a la muerte. Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte. A cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica le salvaba la vida. Un diurético también. En este juicio todos los imputados intentarán esconderse unos detrás de otros. No se los permitan, señores jueces, esto lo dijo el fiscal Ferrari. El silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como responsables. Palabras de Patricio Ferrari en su exposición en el arranque de los lineamientos de apertura. Recordemos que las audiencias son martes y jueves de 10 a 5 de la tarde en la calle Ituzaingó, al 300 en los tribunales de San Isidro. 7 trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El Showtime de cada día. Política en No Somos Nadie. Mauricio Caminos, ahora sí, política argentina en No Somos Nadie. Showtime. Está exponiendo ahora mismo Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el AmCham, este evento que reúne empresarios argentinos con capital norteamericano. El título, la consigna de la exposición de Rosati es la institucionalidad como pilar de desarrollo. Recién está escuchándolo y dijo, son importantes las herramientas para la seguridad jurídica, para las inversiones, o sea, le hacía un guiño a su público, y es de acatamiento obligatorio, el acatamiento de la Corte, decía, como que lo que la Corte falla tiene que ser obligatorio. A ver, Rosati no es una exposición de él, no hay entrevista como recién fue con Luis Caputo. El presidente de la Corte tiene su propio, si querés, interna en la Corte, porque está impulsando un proyecto para modificar el modo en que se definen los pliegos de los jueces, y sus dos compañeros, Lorenzetti y Rosenkrantz, impulsaron hace 2 semanas y él los frenó, porque Rosati también es presidente del Consejo de Magistratura, del órgano que elige y restituye jueces. Y a su vez tiene a su propio hijo, Emilio Rosati, candidateándose para ser juez por Santa Fe. Propuesto por el gobierno. Propuesto por el gobierno. A ver, entró en una terna y el gobierno elige esa terna de los 3, elige a uno y eligió a Emilio Rosati. Subjetividades, las que quieras. Tiene que exponer Emilio Rosati más o menos en mayo, va a ser su exposición en acuerdos del Senado para ver si definitivamente es juez o no, cuando hay una discusión para cambiar ese modo y que haya menos discrecionalidad política. Digo, es también muy llamativo, ¿no? Es justo el momento en que se debate eso en el Consejo de Magistratura. Ahora Rosati. Más tarde va a estar Mario Lugones, ministro de Salud del Gobierno Nacional, que enfrenta hoy protestas por la Ley de Emergencia en Discapacidad y también por el PAMI, porque en PAMI hay un desfasaje financiero. El gobierno propone que se les pague a los médicos 2.100 pesos más o menos por paciente, y los médicos calculan que tendrían que atender a 1.000 pacientes por mes para un sueldo más o menos digno. O sea, hay una cuestión ahí financiera que no termina de cerrarse. La semana pasada Lugones tuvo una reunión con Caputo y Caputo le dijo, si tenés que recortar prestaciones, recórtaslas. O sea, en esta exigencia de bajar dos puntos el presupuesto en cada ministerio, también le llega al Ministerio de Salud. Estuvo ayer Lugones con Karina Milei, esa foto que vimos durante la media mañana, y con Manuel Adorni. Así que hay una contención política a Lugones. Vamos a escuchar lo que decía hace un rato el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, cuya exposición en AmCham ya ha terminado. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer profundamente esta invitación. No es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar ante este auditorio. Y me parece realmente... Vamos a tomarnos un tiempo para encontrar, porque sí, este es el arranque. Vamos a tomarnos el tiempo para encontrar la definición más contundente de su exposición, ¿no? Tiene los tiempos de la justicia, ¿no, Rosati? No, y además nosotros tenemos los tiempos del programa. Claro. Pero en un ratito seguramente vamos a escuchar lo más importante que dijo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. También habló Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, en lo que es realmente una caja de resonancia política importante, esta reunión
promovida por la Cámara Argentina-Estadounidense, la AmCham, y esto decía el gobernador Frigerio. El gobierno nuestro de Entre Ríos tiene el norte en generar empleo en el sector privado y a partir de ese norte se derraman un montón de decisiones de políticas públicas. En el caso de Entre Ríos somos mucho más que una provincia de producción primaria, pero claramente tenemos ventajas comparativas y competitivas en transformar proteína vegetal en animal y alrededor de esas ventajas competitivas y comparativas tenemos que generar clústeres y cadenas de valor, sobre todo aprovechando también el talento que tenemos para la economía del conocimiento. Y creo que ese es el objeto y el trabajo que tenemos que hacer desde el Estado, ¿no? Aprovechar ventajas comparativas, competitivas, aprovechar las nuevas tecnologías y la industria del conocimiento y generar cadenas de valor para claramente poder hacer que los trabajos que se den en nuestra provincia o en nuestras provincias tengan mejores salarios y eso también es claramente uno de los objetivos de nuestra administración. Bueno, es una invitación a invertir en Entre Ríos, una invitación que hacen todos los gobernadores. Sí. El tema es, el RIGI es un recurso, un vehículo. Ahora, no hay una inversión. Creo que hay un audio de Caputo diciendo, nosotros estamos haciendo todo lo posible para atraer a las inversiones, pero no llegan, tardan en llegar. Y creo que es una definición que corresponde incluir en el debate, porque sin inversión hay una pata fundamental que el crecimiento, el desarrollo del país no tiene. Lo importante es que para que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido. Si no, es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano. No es un crecimiento duradero en el largo plazo y lo único que genera es más pobreza. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones que obviamente tardan en venir. Bueno, 2025 estaba justamente buscando el dato, un escenario de inversión extranjera directa negativo por primera vez desde 2003. Es decir, que lo que se enterró en términos de, ok, acá vengo a hacer una planta, acá vengo a poner mi empresa, acá vengo a hacer efectivamente la inversión, tuvo un saldo negativo, que es un poco a lo que se refiere también Caputo, ¿no? Las cuestiones del RIGI, aparte de que tienen que ver con ciertos sectores en particular, son de plazos largos, de plazos a mediano y largo plazo, ¿no? Y es esto, los sectores que se está focalizando este régimen no son los de capital de mano de obra intensiva grande como pueden ser otros. Sí, en algún punto pueden llegar a generar donde se pone una mina, se pone un colegio porque va a haber casas y va a haber un almacén y todo eso, pero no lleva la cantidad o no moviliza la economía como sí lo moviliza en otros sectores. Es que el propio ministro dice, estamos haciendo todo lo posible para atraer inversiones y lamentablemente tardan en llegar. Después, por ejemplo, tenés las ofertas que abre el gobierno para privatizar su participación en Transener, que es la empresa que opera 85% de la red de atención del país. Se presentan 3 grupos. Y por supuesto, estamos hablando de millones de dólares, más o menos 200 millones de dólares que podría reportarle al Estado. Pero bueno, es una privatización, en este caso, de una participación del gobierno en esta sociedad controlante de Transener, que es Citelec, y quiere vender el 50% del paquete accionario. Y que es estratégica también, porque es justamente la transmisión de generación eléctrica mayorista, y es una capacidad instalada que en algún punto van a empezar a operar privados con sus intereses y su modo eficiente, que no es la misma que va a tener el Estado, no es una discusión abierta todavía esa. Aparte de Frigerio, en ese mismo panel estaba Alberto Bretilnec de Río Negro y Alfredo Cornejo de Mendoza, justo que decíamos el RIGI, porque son 2 provincias que tienen más la minería como atractivo, ¿no? La minería o el petróleo. Frigerio estaba vendiendo Entre Ríos para la inversión agrícola
Claro. Pero las otras dos provincias tienen la minería y el petróleo, y ahí el RIGI ha tenido mucho más desarrollo, ¿no? En esos sectores. 12:11 en toda la República Argentina. Vos. 9